Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición de entrevistas. Esta vez está con nosotros Ramés Sarwat. Qué bien, pues él está en la parte de innovación tecnológica y están mis compañeros del grupo Élite del OIEC de Bucsec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Ramés Sarwat, que es gerente experimentado en tecnologías de la información, la industria de la seguridad de TI y la innovación, experto en firma electrónica, identificación electrónica, ISO 27001, software empresarial, gestión de relaciones con clientes, CRM y gestión de ventas. Fuerte profesional de servicios enfocado en tecnologías de la información de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Ramés. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Bien, Ramés, pues platícanos un poquito qué es esto de la innovación tecnológica o exactamente cuál es tu trabajo que desempeñas generando nuevos productos. Te toca a ti, por ejemplo, si una empresa como Amazon, una empresa como Google quisieran hacer la nueva Alexa o quieren hacer nueva tecnología, ¿es involucrado en eso, en lo que estás tú como creación de producto y innovación? Bueno, pues sí, principalmente a lo que me dedico es a dirigir un equipo de profesionales cuya función principal es crear, digamos, vamos a decir, descubrir valor y crear valor para nuestros clientes. Nosotros trabajamos para los clientes que llamamos de B2B, que serían los clientes de empresas, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad y del cloud computing. Y en esos ámbitos, que es bastante amplio, trabajamos creando productos bien desarrollados por terceros, como puedan ser empresas tecnológicas, o bien desarrollados o con tecnología propia de Telefónica Tech. En muchos casos, el valor que le aportamos a los clientes es el poder gestionar esas tecnologías cuando las implementan dentro de sus empresas. Es decir, que si, por ejemplo, una determinada compañía quisiera proteger los dispositivos a través de los cuales utiliza pues para trabajar y para manejar la información crítica de su negocio, muchas veces pueden optar por un antivirus avanzado o por determinadas tecnologías como firewalls, etcétera, pero luego se encuentran con una situación en la que gestionar esos dispositivos o esa tecnología es complejo, ¿no? Uno tiene que tener personal entrenado y certificado para poder hacerlo. Así que, por ejemplo, en uno de los productos o servicios que ofrecemos es lo que llamamos dispositivos gestionados, ¿no? De tal forma que a esa empresa, cuando adquiere esos dispositivos, hay personal de forma remota que se encarga de realizarlo. Y así, pues, cientos de productos y servicios que podemos ofrecer, como por ejemplo la gestión de vulnerabilidades o la migración de aplicaciones a la nube o la gestión de comunicaciones entre sedes de las empresas, etcétera, etcétera. Así que lo que trabajamos es de incorporar ese valor para nuestros clientes. ¿Podrías explicarnos qué es ISO 27001 y qué se necesita para obtenerlo? Bueno, ISO 27001 es uno de los estándares desarrollados por la Organización Internacional de Estándares ISO, pues para la gestión de la seguridad de la información. Es decir, cómo una empresa gestiona la seguridad de la información que maneja. Y por lo tanto se basa en una serie de buenas prácticas establecidas por la industria y uno tiene que acreditar que tiene esas buenas prácticas como un proceso de gestión continua, ¿no? No se espera que uno llegue al punto, digamos, máximo, que uno no llegaría
a la perfección, pero sí que va a establecer un proceso de mejora continua, ¿no? Para gestionar de la mejor forma. Para ello, pues lógicamente lo que necesita es primero tener un inventario, ¿no? De los sistemas y de la información que una empresa maneja, después analizar qué riesgos, ¿no? Tiene sobre esos activos o sobre ese inventario de activos de información y establecer planes de contingencia y controles de seguridad que le van a permitir mejorar o reducir el riesgo, ¿no? O sea, mejorar esa gestión que realiza esa información y con ello reducir el riesgo al que se enfrenta. Como digo, que es un proceso continuo, es un proceso y lo que nos permite es que una empresa independiente, una empresa de certificación pueda dar fe y certificar que efectivamente yo tengo puestas ese proceso dentro de mi organización y que gestiono de una forma adecuada toda la información. Esto le permite a los clientes de esa empresa pues saber que su información, no solamente la información personal, sino toda la información, pues se gestiona de una forma adecuada y tiene una serie de garantías. Esta conferencia comenzará a grabarse. Una disculpa. Comentabas mucho, esta parte es muy importante, ¿no? El poder bajar como tal el servicio a un cliente a fin de poder hacer este modelado de, ¿sabes qué? Tienes todo esto o todas estas soluciones disponibles, ¿no? Sin embargo, del otro lado del cliente, el problema es que no conoce, ¿no? No sabe o no tiene quizás profesionales o expertos que puedan consumir, digamos, toda esta disponibilidad de manera correcta. Para, digamos, tú poder realizar esta, digamos, poder llevarle esta visión al cliente, tuviste o tienes en tu equipo desde expertos justamente en la cuestión visibilidad de ventas, tanto en la visibilidad técnica. Cuéntanos un poquito de todo este espectro que cubre pues el área para que más o menos la gente pueda dimensionar, ¿no? Que no nada más es de que pues son vendedores. No, no son vendedores. O sea, ¿podrías explicarnos esta parte? Bueno, puedo intentar, sí. En realidad, en todo lo que tiene que ver con tecnología, mi opinión es que siempre buscamos soluciones mágicas, ¿no? Queremos que la tecnología nos proteja de todos los riesgos que tenemos, ¿no? Y esto es difícil porque realmente primero los riesgos evolucionan, no son estáticos, ¿no? Es decir, que muchas veces esos riesgos tienen personas detrás, tienen organizaciones que están generando en definitiva ciberdelincuentes, ¿no? Y organizaciones de ciberdelincuencia que están intentando, aunque no solamente esos son parte de los riesgos, pero entonces decía que muchas veces esperamos que la tecnología nos proteja de todo, ¿no? Y en realidad la protección, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad, y yo creo que lo sabrán quien nos está escuchando, consiste en una mezcla de tecnología. Tenemos que tener la mejor tecnología disponible. Quizá haya demasiado en el mercado y eso ya, primero seleccionar una buena tecnología ya es un problema para muchas organizaciones. Después tiene que ver con procesos, ¿no? Tiene que haber una serie de procesos para manejar esa tecnología, para gestionar esa tecnología. Y por último, personas, ¿no? No necesariamente ese es el orden de importancia, las tres cosas son muy importantes, ¿no? Tecnología, procesos y personas, y la mezcla de las tres elementos es lo que nos va a permitir, por ejemplo, mantener la seguridad de mi empresa o tener éxito en el uso del cloud computing o implementar unas comunicaciones más flexibles y ágiles en mi empresa. Es decir, que casi todas las empresas tienen un reto por delante y es tratar de ser lo más digitales posible porque están compitiendo en un mercado globalizado y además que se digitaliza muy rápido, ¿no? Y entonces los clientes demandan relaciones y flexibilidad para las empresas con las que se relacionan y lo que buscan es un socio para
las empresas pues para que le ayude ese proceso de digitalización. Y eso es lo que queremos ser. Es decir, queremos muchas veces ser un consejero para esas empresas sobre si yo tengo o no personas que venden, etcétera. En realidad no. Dentro de la organización de trabajo hay un equipo de ventas, hay un equipo de operaciones, hay un equipo, y nosotros estamos un poco en medio de todos los distintos equipos que tradicionalmente funcionan, porque nuestra función es tratar de orquestar, ¿no? Y de que funcione todo, de crear productos de valor añadido a los clientes, ¿no? No queremos simplemente, si me permitís, pues si fuésemos una empresa que vende servicios de transporte, no vendemos coches, ¿no? La tecnología, pues en este caso podrían ser los coches, pero lo que vendemos es personas y procesos que nos ayudan a llevar a las personas de un sitio a otro, ¿no? Es decir, que nosotros manejamos la tecnología para nuestros clientes, asesoramos sobre qué tecnologías son las que mejores pueden encajar en su negocio, le ayudamos a implementarlo y después a operarlo y administrarlo, ¿no? Entonces, todo ese ciclo de vida de la tecnología, desde que se elige hasta que se obtienen los resultados, ¿no? Es lo que intentamos ayudar, ¿no? Entonces, antes de poder vender algo, tenemos que convertirlo en un producto, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y además, añadirle desde el entendimiento del negocio de nuestros clientes, pues cómo esa tecnología se adapta bien, porque no es lo mismo aplicar una determinada tecnología pues a un cliente del sector de sanidad, ¿no? De la salud, como a un sector bancario o de seguros o un cliente que pertenezca a un gobierno, etcétera, ¿no? Tienen una serie de particularidades que hay que tener en cuenta para que esa tecnología pueda ser utilizada con garantías y además cumplir muchas veces con las normativas y legislaciones que afectan a un sector o a un determinado país en concreto. Bien, y ahorita que mencionas esto, me viene mucho a la mente lo que viene a ser el gobierno de TI. A ver si nos pudieras comentar un poco, ¿qué es esto de ITIL? En primera, ¿qué es esto de gobernar la TI? Porque también suena como que ya tengo que meter políticas, ya mucho era con meter los firewalls y todo esto, como para ahora gobernanza de TI, gobierno de TI. El concepto para los que están en casa es un poco que pues tu departamento de TI no puede estar todo hecho un desastre, tiene que tener cierto orden, pero hay muchas metodologías y esto puede llegar a causar cierto conflicto entre las personas, es decir, a ver qué tengo que hacer primero, me voy por ITIL o me voy por COVID, o es que está imposible la certificación de ISO 27000 o ISO 9000. Creo que algunas veces el estándar de las personas, pues sí, obviamente es obtener el sello, la acreditación o algo con cierto valor crediticio en el mercado o valor de seguridad, valor de calidad. Pero, ¿qué es esto y cuál se debería de obtener primero? ¿Qué diferencia hay entre las mismas? ¿Qué es esto del gobierno en TI y cómo debería de empezar? Porque a lo mejor no debo de empezar por querer ISO o primero me voy por IT, luego por COVID. Si nos pudieras comentar un poquito tu opinión respecto al tema. Bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que explicaba antes. Es decir, tienes que, digamos que una empresa, cuanto más grande, más complejo son sus necesidades y por lo tanto más tecnología vas a tener que implementar dentro de la empresa, ¿no? Si uno se pone en los zapatos de un responsable de tecnología o un CEO de una empresa, él tendrá normalmente muchas dudas sobre cómo tener que afrontar, ¿no? Por una parte su negocio está pidiendo, oye, cada vez tenemos que ser más digitales, tenemos que conseguir que los clientes poder relacionarnos con ellos digitalmente, tenemos que poder tener sistemas de facturación, tenemos que tener múltiples demandas del negocio. Por otra parte tiene sus presiones financieras, ¿no? Le pedirán normalmente hacer cada vez más cosas con menos dinero, con menos plata. Y
y luego tendrá a su propio equipo diciendo, oye, en realidad, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué es más importante, no? Empezar a montar el sistema de facturación o proteger con cambiar los firewalls que se quedaron anticuados, o tengo que, en realidad, se trata de poner un poco de orden en todo ese proceso y tener, yo diría que unos cuadros de mando que nos permitan tomar decisiones en función de unos objetivos que me pueda marcar, ¿no? Yo lo veo, en realidad cualquier metodología es buena mientras la respete y la siga, ¿no? Todas tienen un mismo propósito, que se trataría digamos, organizar el trabajo y hacerlo sistemáticamente. Lo peor que me puede pasar es no tener ningún proceso de tecnología y no tener ningún tipo de gobierno, porque entonces lo que tengo es un desgobierno de esa tecnología. Necesito marcarme unos objetivos y necesito tener una serie de procesos que me exigen, ¿no? Lo mismo que, si me permitís el caso, o sea, el símil que contaba antes, si uno va a manejar, va a conducir un coche, no basta con saber conducir, no basta con tener un coche, tengo que saberme una serie de normas, ¿no? Me tengo que saber las normas de circulación para tener, porque si solo sé cómo funciona el coche, de arranco, freno, etcétera, pero no sigo unas normas, el problema es que probablemente generaré o provocaré accidentes, etcétera, ¿no? Pues para mí las normas de circulación son, digamos, creo que son tan importantes como saber manejar un coche o tener un coche de última generación con las últimas tecnologías de protección, ¿no? Pues creo que es la suma de esas tres cosas. Entonces, en realidad, creo que el hecho de tener una metodología y un gobierno de Internet pues me va a permitir pues el poder ver cómo evoluciono, porque si no yo tendré la sensación de, bueno, estoy haciendo muchas cosas, pero no sé si avanzo hacia a un determinado objetivo, que es que pueda que la tecnología que estoy implantando, que la digitalización que mi empresa está haciendo, se está encaminando hacia los objetivos de negocio que me he planteado. Este es un tema que mucha gente confunde y lo relaciona de una manera errónea. ¿Qué es para ti un hacker? Bueno, sí, sin duda. Para mí un hacker es un apasionado de la tecnología, ¿no? Es alguien que le entusiasma la tecnología y lleva la tecnología a sus límites. Quiere que funcione lo mejor posible y le gusta, es una persona muy curiosa e intenta llevar esa tecnología hasta su máxima, vamos a decir, sacarle todo el provecho a esa tecnología o incluso llevar esa tecnología a su límite para ver dónde están esos límites, ¿no? En general, como todo, como toda tecnología, se puede hacer un buen o un mal uso de ella, ¿no? Y por desgracia ha quedado como en el imaginario, como la conciencia colectiva, de que realmente esas personas que intentan sacar el mayor provecho a la tecnología, buscar sus límites, etcétera, solo quieren hacer el mal y no es así. Es decir, que una persona que utiliza la tecnología para lucrarse, para cometer crímenes, no debería llamarse, en mi opinión, hacker, debería ser un cibercriminal o un criminal, si a secas, ¿no? Mientras que alguien que es capaz de ayudar a otros a sacar el máximo provecho de esa tecnología, a buscar esos límites y a que se mejore constantemente esa tecnología para que sea más segura, para que gestione de forma óptima los datos, la información que tiene, pues yo, en mi opinión, debería ser recibir el nombre de hacker, porque en realidad está ayudando a que la sociedad y la tecnología avance. Claro, totalmente. Hablando esta cuestión de llevar justamente, ¿no? Todo este conjunto de soluciones a distintos clientes, hay algunos, digámoslo, no sé, decir, vendors, algunas empresas que se casan justamente con algunas marcas, ¿no? Entonces,
¿sabes qué? Nosotros estamos casados con Cisco, por decir, ¿no? Y te vamos a traer, pues, que quieras protección de esta cuestión, pues vas a tener esto. Si quieres de esto, te vamos a dar de esto. Y nada más hay de ese sabor, ¿no? Y creo que este modelo como de tener una religión, es como tener una religión, ¿no? Estás como cuadrado, cerrado, y si este vendor no tiene como una solución para lo que tú quieres o algo que te acomode, pues ni modo, no vas a poder, ¿no? Entonces es ahí yo creo que cuando las empresas dejan de tener como, pues, tantas capacidades y tanto alcance, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esto de las marcas, los productos? ¿Cómo hacen esto? ¿Ustedes mismos hacen esta gestión este análisis de capacidades para poder determinar cuál sería la mejor opción? ¿O cómo llevan este proceso? Bueno, pues una de las ventajas de ser una empresa muy grande y de tener miles de clientes es que no todos los clientes te piden lo mismo y afortunadamente cubrimos un aspecto, una cantidad amplia de fabricantes. No los cubrimos todos. Es imposible que ninguna empresa conozca todas las tecnologías, ¿no? Solamente en ciberseguridad pues deben haber más de 2.000 empresas proporcionando distintas tecnologías y necesitaríamos un ejército auténtico de gente. Pero, ¿cómo hacemos? Pues tratando de ser agnósticos, ¿no? Entendiendo las necesidades de cada cliente y ayudándole a seleccionar la tecnología que mejor se adapta. No hay una sola tecnología muchas veces que no nos gusta pensar si uno es un cliente que somos únicos y que realmente esa unicidad que tenemos hace que solo hay una tecnología que resuelva mi problema, ¿no? En muchos casos hay varias tecnologías. Lo más importante es aplicarla bien, ¿no? Aplicarla como se espera y tener personas, ¿no? Que la conozcan y que le saquen el provecho, ¿no? Somos conscientes de que muchas veces el software, ¿no? No se saca todo el provecho, ¿no? Hay gente que compra determinadas aplicaciones y utiliza un 5 o un 10% de sus capacidades e incluso algunas veces lo configuran erróneamente o no lo configuran o no lo gestionan adecuadamente y esto es un pequeño desastre, ¿no? Porque es lo que permite que muchas veces, ¿no? Muchas fugas de datos que se producen, por ejemplo, pues se producen por una mala configuración, por una falta de atención. Entonces, lo que nos preocupamos es no solamente ayudar a encontrar una tecnología adecuada, sino que exista personas que realmente la conocen y que la aplican todos los días y que la monitorizan y que ayudan a sacar el provecho y sobre todo a que cumplan su función, ¿no? Es importante estar casado. Uno puede tener una buena red si está basado en Cisco, si está basado en Fortinet, si está basado en cualquiera de los fabricantes que hay. Claro, puede tener. No implica grandes o pequeños. Muchísimas veces los fabricantes cumplen con su función, ¿no? Es verdad que para determinados aspectos muy, muy concretos puede ser mejor uno u otro, pero en general lo importante es, por supuesto, seleccionarlo, pero después utilizarlo, ¿no? Y es ahí donde muchas empresas, vamos a decir, que fallan porque no tienen gente disponible, porque que conozca bien esa tecnología y no la utilizan adecuadamente. Entonces, en realidad estamos centrando el problema de la selección cuando realmente debería ser el problema completo. Es decir, yo tengo que seleccionar una buena tecnología, tengo que ser capaz de implantarla con éxito y rápido y además tengo que ser capaz de operar y administrar de forma continua. Bien, a mí me gustaría pasar un poquito por lo que tiene que ver con la parte de producto. Si una persona quisiera hacer un producto, por ejemplo, de hacking o de ciberseguridad, ¿qué tendría que pensar o cuál sería el ABC de generar ese producto? Me refiero a que los intangibles ciertamente pues son complicados de manejar o de agregarles valor. O sea, yo estoy en mi casa y quiero hacer un producto de hacking, a lo mejor tiene que ver con Blue Team, Red Team, algo ofensivo, seguridad defensiva, pero ¿cómo lo empaqueto? ¿Cómo mi idea
la paso a un producto, porque ciertamente es un proceso complicado y requiere, como tú lo mencionas, pues alguien estudiado como tú lo puede hacer, pero desgraciadamente cualquier empresa o cualquier startup pasa por esa necesidad, porque si no quiebras, si tú no sabes hacer un producto y nada más tienes una idea y luego la malbaratas o no lo conviertes en un producto que pueda agregar valor a los clientes o hacer algo, o sea, que sea un producto real. Yo he visto cientos de empresas que manejan una startup y el día de mañana ya no están, desaparecen y todo es porque nunca supieron generar o saber cuál era su producto. ¿Qué les dirías a esas empresas? Sé que es complicado lo que te estoy pidiendo, pero ¿cómo se podría hacer un tipo ABC de un producto intangible que tenga que ver con ciberseguridad? ¿Cómo aterrizo mi idea? Ahora sí que me bajo de la nube y si esto no es posible, mejor no lo hago. ¿Qué debería de tener en cuenta? A lo mejor el precio, a lo mejor el mercado. Un par de tips que nos pudiera regalar, por favor. Bueno, lo puedo intentar. Efectivamente, no es una pregunta fácil, pero en general siempre hablamos de producto como algo que aporta valor a los clientes, ¿no? Y quizá la palabra sea muy genérica, ¿no? Uno habla de valor, ¿qué es el valor? ¿No? Es decir, que en realidad es que resuelve un problema, ¿no? O sea, es difícil resolverle un problema a un médico si uno nunca ha hecho de médico, ¿no? Es decir, que lo primero que yo diría es que tienes que entender cuáles son los retos a los que se enfrenta una determinada empresa en temas de ciberseguridad. ¿Cómo se gestiona la ciberseguridad en una empresa si no sabes cómo se gestiona cómo se gestiona, perdón, la seguridad en una empresa? Es difícil resolver un problema. Es decir, que si no conoces el problema es difícil darle una respuesta, ¿no? Por lo tanto, el primer tip que a mí se me ocurre sería bueno conocer, ¿no?, la problemática de una, dos, tres X empresas de cómo se está gestionando, porque ahí es donde voy a poder detectar necesidades, ¿no? Oye, he visto que tardas mucho tiempo en hacer esto, por ejemplo, el parcheado, ¿no? O he visto que no tienes un inventario, no eres capaz de mantener un inventario actualizado de tus activos, ¿no? Porque, claro, se dan de alta y de baja muchos dispositivos. O he visto que en realidad gestionar tienes demasiadas vulnerabilidades y tienes que elegir cuál de ellas resolver porque no tienes presupuesto. Entonces, esto es un problema para determinadas empresas, ¿no? Y no todas las empresas tienen lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor en un entorno industrial pues tienen una serie de problemáticas que no tienen en un entorno bancario, etcétera, ¿no? Y en ese tienen otro tipo de problemáticas. Por lo tanto, es muy importante, el tip número uno es antes de lanzar un producto, entender el problema que queremos resolver. Muchísimos productos intentan resolver problemas que no existen. Entonces, fracasan, claro, porque no resuelven ningún problema real, ¿no? Lo segundo es entender que un cliente está dispuesto a pagar lo que queremos cobrar por ese producto, ¿no? Es decir, que porque nos parece que si resolvemos un problema, ya parece que cualquiera va a querer pagar muchísima plata. Y no es verdad. La gente está dispuesta a pagar un determinado en función de ese valor que le va a conceder a la solución que yo le estoy dando al problema, ¿no? Si es un problema, los clientes tienen un problema una vez al año, pues hombre, no parece muy razonable que yo le pida que me pague 1.000.000, ¿no?, por resolver un problema que solo se produce una vez al año y que muchas veces le supone, ¿no?, pues hacer trabajar 2, 3 personas durante una semana. Y dices, oye, pues está claro que el valor que yo le estoy pidiendo y el que él le da, porque es el problema que tiene que resolver, pues no es equivalente, ¿no? Entonces, tengo que alinear el valor que yo le quiero dar, o sea, del problema que yo resuelvo a el dinero que le voy a pedir. Por lo tanto, ¿cuánto dinero está dispuesto a pagar un cliente por ese producto, ¿no?, que resuelve una problemática, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Y luego, yo diría, el tercer punto sería entender la competencia, ¿no? ¿Cuánta gente hay resolviendo ese mismo problema, ¿no? Porque a veces parece que, qué buena idea tuve, ¿no? Estoy resolviendo este problema, ya, pero es que hay otros 100 que también lo resuelven, ¿no? Y lo están haciendo, y además te tienen ventaja, porque llevan 2, 3, 4 años antes que tú haciéndolo. Con lo cual es muy difícil que tú vayas a batirlos, ¿no? Y que eres capaz de generar algo más avanzado que alguien que te sacó ventaja. No significa que solo puedas resolver problemas que nadie haya resuelto, pero hombre,
al menos mira cuánta competencia hay para darte cuenta de si ese producto. Con lo cual, yo diría, por resumirlo, 3 tips, ¿no? Entender bien el problema que queremos resolver, ¿no? Ver que el cliente está dispuesto a pagar por eso el precio que estábamos considerando y ver cuál es la competencia que existe. Si todo eso lo he analizado y llego a la conclusión de que tengo un producto que aporta valor, yo lanzaría el producto y lo intentaría promocionar. Pero digamos que hay que hacer ese tipo de checks, ¿no? Y creo que muchas veces con la emoción de he tenido una excelente idea, no validamos ese producto en el mercado. Y validarlo significa pues hacer esto, ¿no? ¿Qué problema resuelvo? ¿Están dispuestos a pagar lo que yo quiero cobrar por él? Y hay demasiada o no competencia y puedo diferenciarme, puedo encontrar algo que me haga único. Puede ser una pequeña cosa, pero puedo encontrar algo que me haga único. Si esas 3 preguntas las puedo resolver, yo creo que tendría sentido poder avanzar en el producto. No es una garantía de éxito, pero sí que tendría una capacidad para poner un producto en el mercado. ¿Cuáles han sido uno de tus mayores retos durante tu trayectoria profesional? Llevo casi 32 años trabajando. Creo que muchísimos, pero los más difíciles, si tuviese que apuntar que los más difíciles, siempre han sido relacionados con gestionar personas. Las personas son lo que más te motiva, en mi caso, pero también lo que más difícil. Mantener la motivación de las personas es muy complicado. En un contexto donde prima mucho la parte financiera, etcétera, pues conseguir equipos motivados, reclutar talento, etcétera, para mí siempre ha sido lo más difícil, ¿no? Conocer tecnología y aplicarla está bien y la verdad es que es algo que a mí me gusta, pero gestionar equipos es una de las cosas, yo creo que cuanto más tiempo llevo haciendo, más difícil se me hace, porque en realidad no somos sencillos y cuanto más grandes los equipos que tienes, pues más intereses, más sensibilidades tienes que gestionar, etcétera. Entonces no sé si la pregunta tiene más que ver con un proyecto que haya sido retador, etcétera, pero yo diría que las personas siempre han sido la parte más compleja del trabajo que he tenido que hacer. Desde el punto de vista de proyectos, si lo que queréis saber es qué proyectos he tenido que hacer, pues no sabría apuntar a uno o dos porque siempre ha sido bastante tratado y a mí, yo personalmente siempre me han gustado los retos complicados, ¿no? Entonces siempre lo he visto como más como una ventaja que como algo difícil. No sé si os responde a la pregunta, pero ¿Qué tal, James? ¿Todo bien? ¿qué tal? De hecho, comparto totalmente tu opinión. Me hace acuerdo a la ley de Amara. Sostiene que en la mayoría de los casos los seres humanos tendemos a sobreestimar los efectos de una nueva tecnología a corto plazo, mientras que subestimamos su efecto a largo plazo, ¿no? Recuerdo que cuando hablamos del tema de ciberseguridad, el tema de motivación que estás hablando, tener motivado no te puedo decir a nuestro personal, pero a las personas como tal, ya sea cuando estamos en un startup, queremos empezar un negocio, queremos, de alguna manera nos preguntan cómo podemos hacer para cuando queremos emprender una nueva idea o un nuevo proyecto, que aquí es donde va mi pregunta. Más que todo pregunta, es como un tema que te quiero plantear, que para escuchar tu opinión. Hoy por hoy, digamos, lamentablemente pues nos cuesta bastante entender que primero pensamos en dinero y retorno antes de pensar en que funcione el tema, ¿no es cierto? Y por eso el 84% de los negocios van directo al fracaso, van directo a fracasar. Y de hecho eso es bueno fracasar, porque eso te va dando luz y te va dando un camino, te va dando un norte, ¿no? Y en tu experiencia que vos has tenido, digamos, puedes comentarnos, por ejemplo, ya es un tema más personal, ¿qué fracaso tuviste que al final de cuentas no fue un fracaso que se convirtió en algo brillante de repente?
porque si te das cuenta, la motivación como tal puede venir de cualquier parte, no es que estuve leyendo, no sé, ¿no? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, o cómo, no sé, pues no, ese tipo de libros motivacionales, no. Yo creo que la motivación viene de la pasión acompañado de buenas ideas, de un buen equipo, de buen apoyo, y sobre todo disciplina, ¿no? Como tal, pero el tema es que saber que si pasa algo, no importa, hay que seguir dándole y hay que darle, y hay que darle, y hay que darle, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nadie va a recordar tu fracaso, te van a recordar por eso genial que hiciste. Así lo vemos a Da Vinci y a muchos, ¿no? Entonces, en tu caso particular, personal, ¿qué crees que tuviste? Es que la palabra fracaso a veces es un poquito fracaso, pero sí, hay que fracasar en la vida y hay que saber fracasar y tomarlo como experiencia, ¿no? Y en tu caso tuyo, ¿qué tuviste o qué pasó, digamos, que tal vez no está en los libros, no está en internet, no está escrito digitalmente eso? Pero Bueno, puedes comentarme un poco sobre ello. sí, bueno, pues yo en realidad no puedo estar más de acuerdo. Creo que las personas aprendemos de esa forma, ¿no? Aprendemos experimentando desde que somos muy pequeños, ¿no? Probamos, fracasamos, aprendemos, volvemos a probar y es nuestra forma más natural de aprendizaje, ¿no? La forma teórica de leernos un libro, etcétera, normalmente hay que experimentar, ¿no? O sea, nosotros aprendemos experimentando. Entonces, sin embargo, tenemos un miedo terrible a fracasar, ¿no? Muchas veces queremos asegurar el éxito y mucha gente me dice que es la primera empresa que quiero, pero no puedo fracasar, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Porque, entonces, en mi caso, yo he tenido la suerte de poder arrancar distintos proyectos, de fracasar en esos proyectos, no me salieron todo lo bien que quisieron, ¿no? O sea, lo que quise, pero de todos aprendí algo, ¿no? De todos supe y tal. Y yo creo que hoy la experiencia que pueda tener, que no es perfecta, que tiene todavía mucho que desarrollar, pero viene de aprendizaje que he ido aprendiendo. Uno aprende un poquito de los éxitos, pero mucho de los fracasos, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en que tienes que aprender, ¿no? En mi caso, he tenido distintos fracasos muchas veces porque he considerado que que era autosuficiente. Pensaba que yo solo era capaz de hacer determinadas cosas, ¿no? En mis primeras empresas yo hacía de todo. Desarrollaba aplicaciones, las vendía, las instalaba, etcétera, hasta que me di cuenta que no era capaz de realizar todas las tareas yo solo y no era capaz de delegar esa. Entonces, el formar equipos adecuados y darse cuenta de que no todos tienen que tener tu mismo perfil, porque al principio cuando me daba cuenta de que no era capaz de hacerlo todo solo, lo que hacía era buscar réplicas o clones de mí, ¿no? Es decir, gente que fuese capaz de hacer de todo, como yo. Y claro, lógicamente era complicado porque ni tenía la misma motivación que yo, ni es fácil encontrarlo. Y luego me di cuenta que es muy importante formar equipos diversos donde cada uno tenga su función. No todo el mundo tiene que hacer de todo, cada uno tiene que hacer una o dos o tres cosas, pero hacerlas muy bien y ser capaz de trabajar en equipo. Y eso es una de las cosas complicadas, ¿no? Desde el punto de vista más tecnológico, pues una de las últimas empresas que monté fue en el año 2006 y aposté por algo que se llamaba el DNI electrónico en el caso de España, español, y me parecía que esto iba a acabar con todas las contraseñas, ¿no? Dije, por fin, me han dicho, llevo escuchando 20 años que se acaban las contraseñas, pero ahí siguen, ¿no? Y dije, con esto del DNI electrónico, con esto va a ser, y nos lanzamos a hacer aplicaciones para el DNI electrónico, para poder facilitar su uso en todo tipo de ámbitos empresariales, y de repente no nos acompañó el mercado. El DNI electrónico se lanzó en el 2006, han pasado más de 15 años y en España apenas tiene una tasa de uso de un 3%. Es decir que, pero sin embargo me permitió crear aplicaciones de firma electrónica que no fue lo primero que hice, pero me di cuenta. Y lo importante es estar atento a cómo avanza el mercado, ¿no? Y nos dimos cuenta que la gente ya no quería sustituir las contraseñas, pero sí que quería firmar documentos, ¿no? Y eran tecnologías muy relacionadas. Así que pivotamos hacia una plataforma de firma electrónica y la desarrollamos y tuvimos éxito. Pero en realidad
la idea inicial no funciona y lo que hay que hacer es estar atento, refinar y no encadenarse a la idea inicial. Tiene que funcionar sí o sí. No. Hay que saber leer los mensajes del mercado y si hace falta reinventarse. O sea, no. Amazon arrancó como una empresa de venta de libros, ¿no? ¿Dónde está hoy? ¿Venden libros? Sí, pero no es su negocio, ¿no? Y fueron capaces de reinventarse hacia una empresa que vende prácticamente de todo y ahora casi a que vende infraestructuras, ¿no? de IT. O sea que en realidad hay que ser capaz yo creo que de inventar o reinventar la compañía siempre que haga falta. No hay que hacerlo constantemente, pero sí que si vemos que la apuesta elegida no es la más adecuada, pues ser capaces de evolucionar, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Ramés Arwat. Ha sido un placer tenerte aquí en la jaula del noob. Sin duda, pues nos queda corto el tiempo para tantas incógnitas que salen por aquí. Esperamos tenerte nuevamente en otra entrevista. Y pues ya lo saben en casa, allá necesitan hacer un producto o algo, sigan esos consejos. Recuerden que pues no solamente es tener una idea brillante, hay que tener en cuenta la competencia, el mercado, todos estos tips que nos ha dado Ramés. Y bueno, pues a seguirlos en casa. Esto fue la jaula del noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién.